A continuación, para compartir la charla de apertura denominada Desafíos para una educación parvularia más humanizadora, es dictada por la doctora María Victoria Peralta. Ella es educadora de párvulos, profesora de Estado en educación musical, magíster en ciencias de la educación, mención currículum, magíster en ciencias sociales y doctora en educación. Es especialista en materias de currículum y cultura e historia en educación infantil, teniendo más de 15 libros en estas áreas. Ha sido docente en diversas universidades latinoamericanas a nivel de pregrado y posgrado en la formación de educadores y educadoras. Fue directora nacional de Junji, coordinadora de la reforma curricular de educación parvularia en Chile, y ha asesorado a diversos países latinoamericanos en la elaboración de currículos nacionales. Fue vicepresidenta para América Latina de la Organización Mundial de Educación Preescolar, OMEP, y consultora de UNESCO, OEA, UNICEF y BID. Y muy importante mencionar, por supuesto, que en el año 2019 fue Premio Nacional de Ciencias de la Educación. Por favor, Victoria, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y todos, a nuestras autoridades presentes, a los directores, a mis queridas colegas, ¿no? Gusto de verlas, de recibirlas, y aquí en mi pequeña casa, a los pies del Cerro San Cristóbal, porque vamos a tratar de darle un carácter más humano y cercano a todo este diálogo, esta reflexión que me han invitado a hacer con ustedes. Así que yo agradezco muy especial a quienes han organizado, a Anita Roga, a Claudia Ormeño, ¿no? al decano, porque creo que en estos tiempos tan complejos es muy importante la reflexión permanente, eso que nos dijeron nuestras grandes maestras cuando nos formamos, que siempre hay que estar mirando a la sociedad, sus avances, sus limitaciones, y tratar de aportar justamente a que esta sociedad sea cada día más humana, sea cada día mejor. Y nuestro Chile, y también saludo en forma muy especial a todos los amigos y amigas latinoamericanas que han podido estar en sus países, ¿no? También hablando de educación, reflexionando. Sabemos que no ha sido fácil la instalación de este nivel, su desarrollo, y que hoy día en estos tiempos terribles, porque son terribles, ¿cierto? Nos lleva a, como decía el decano, por una parte nos ha posibilitado más que nunca ver nuestros avances y también nuestras carencias, ¿no? Y mi respuesta es que hay que ir avanzando a una educación cada vez más humana. Y Chile, para contarle al resto de los países, estamos en un proceso de hacer una nueva constitución. Y en esa nueva constitución tenemos que repensar todo, desde qué país queremos, qué Estado, y por supuesto qué educación, y dentro de ello, qué educación inicial. Así que yo invito a mis colegas chilenas, en este caso, también plantearse como ciudadanas, además de educadoras, y que con esa mirada, y esa mirada siempre de la búsqueda de la utopía, de lo más generoso que la humanidad puede desarrollar, tratemos de remirar cómo podemos aportar a esta nueva educación que tenemos que construir. Vamos a apoyarnos un poquito con una proyección, un PowerPoint, ¿no? Que nos va a llevar mejor a esto. Bueno, este remirar nuestra sociedad, ¿no? Perdón, nos plantea una serie de desafíos, ¿no? Para esta educación parvular, inicial, los distintos nombres que tiene en América Latina, más humanizadora, porque, ¿no? Desde que Froebel hizo su primer libro, La educación del hombre, y dijo comienza desde el nacimiento, siempre se ha planteado en educación parvularia. Lo que pasa es que hemos sido muy últimamente, y cuando digo últimamente no digo en este momento, en estos años, sino ya hace unas décadas, ¿no? Llevados a una serie de prácticas, de situaciones que nos han ido a veces sacando un poco del camino de esta educación parvularia que nace tan potente. Y ahora que estamos en tiempos tan complejos de vida o muerte como nos enfrentamos, ¿no? Por supuesto que todo esto se hace más necesario aún. Y para eso uno siempre debe mirar a los grandes, ¿no? Y aquí
voy a tomar la voz de tres grandes chilenos, ¿no? Pero podría tomar la voz de muchos en Latinoamérica, ¿no? Partiendo por el gran Pablo Freire, en que hace tiempo ya, ellos ya se han ido, como el caso del gran psiquiatra Claudio Naranjo, en que están ya décadas diciendo ese titular tan tremendo que ustedes ven: la educación actual es deshumanizante. Y fíjense que entre los avances que él decía que ahí, ¿no?, que las iniciativas de educación inicial, ¿no?, son buenas, pero no resuelven el problema de la educación colectiva, por supuesto. Nosotros somos un subsistema, y aquí hay un sistema, ¿no?, que nos está encima, muchas veces empujando en mal sentido a no hacer todo lo que deberíamos quizás hacer. Un homenaje a nuestro gran maestro de todos, de toda Latinoamérica y de todo el mundo también, Humberto Maturana, que falleció hace tan poco. Y fíjense lo que él decía. Y lo que me duele es que todos ellos, Humberto Maturana hace poco todavía estaba en la televisión, estaba haciendo clases el sábado anterior de la semana donde murió, ¿no? Han dicho esto en congresos importantísimos, todo el mundo dice qué pena que murió tan grande, pero parece que nadie los escucha y menos lo toma. Así que nosotros, y los chilenos en este minuto no hacemos esto carne en la nueva Constitución, ya creo que vamos a haber perdido la gran oportunidad. Lo que la ciencia y la formación científica no está en condiciones de brindar es la sabiduría. La ciencia moderna surgió de una cultura que valorizaba la apropiación y la riqueza, que trata al conocimiento como fuente de poder, que premia el crecimiento y control, que respeta la jerarquía, lo cual no significa que todo esto sea malo, y el predominio, que valora la apariencia, ojo, y el éxito, que ha perdido de vista la sabiduría y no sabe cómo cultivarla. Fíjense que esto lo dijo Maturana en 1991. Está diciendo fantástica la ciencia, pero ojo, que no es suficiente, ¿no? La sabiduría es algo que está más allá, ¿no? Y no siempre usamos todos los aportes de la ciencia en favor, ¿no?, de un desarrollo mejor del ser humano, diría yo. Y un tercer grande, ¿no?, mi querido maestro, uno de mis maestros, el Premio Nacional de Ciencias de la Educación, el anterior a mí, porque cada 2 años se da este gran premio, ¿no?, en Chile, Abraham Maguenzo, el doctor Abraham Maguenzo. Y él ahí nos dice: hay que poner el conocimiento disciplinario, es decir, el currículo, al servicio, ¿no?, de la comprensión integral de la pandemia en todas sus dimensiones: científicas, políticas, económicas, artísticas, comunitarias, familiares. Es desafiar al currículum para que se haga cargo de un tema local y global que nos impacta. No puede ni debe eludir este tema. Hacerlo significaría desvirtuar su cometido ético, político, ciudadano. Por el contrario, si los asume, revelaría que se propone formar sujetos que tienen una palabra para influir e intervenir en las políticas públicas que se están tomando respecto a la pandemia. El doctor Abraham Maguenzo es un especialista en derechos humanos, en educación, y lleva también años y años y años hablando al respecto. ¿Por qué nosotros, los educadores párvulos, con todos los nombres que tiene, ¿no?, este profesional en América Latina, ¿no?, las maestras, jardineras, etcétera, a veces nos hemos encerrado o nos han encerrado un poco, ¿no?, a nosotros y a los niños en unas burbujas? No, las educadoras de párvulos son solamente técnicas, parece que no fuéramos ciudadanas, ¿no? Y los niños parece que funcionaran en un sistema, en subsistema que no tiene historia, en unas burbujas, sin relaciones con los contextos, ¿no? Ahí, como muestra la imagen bastante clara. Y en todo eso, ¿no?, ahí están así nuestros maravillosos niños. En cada uno de los países, ¿no?,
cuántos, como la llamaron ya, porque ya les pusieron una etiqueta, les llaman los pandemials. Tremendo esto de estar etiquetando seres humanos, los millennials, los pandemias, etcétera, ¿no? Estos maravillosos niños y niñas inquietos, movedizos, preguntones, curiosos, exploradores, ¿no? Ahí están ahora, en la casa. En su casa o en su limitado espacio donde se pueden mover. Hay momentos en que las cuarentenas se han abierto y han podido circular un poco más, incluso algunos han ido al jardín infantil, no sin temor, ¿no? Todos de aquello. Yo todavía no tengo muy claro, ¿no? Estas decisiones. Y no lo han pasado bien. Hoy día en uno de los principales diarios de Chile, en primera página, ¿no? Dice aquí, un estudio revela que trabajadores con hijos menores de 9 años son los que más han visto afectada su salud mental. Claro, la familia, ¿no? Se encontró con los niños todo el día, que tiene que trabajar o conseguirse condiciones, ¿no? Para subsistir, y está con los niños más pequeños, y el niño más pequeño que siempre había deseado estar con su padre, ojalá todo el día, no ha podido tampoco, ¿no? Entonces, también la salud mental, y aquí hay un estudio que se ha llevado en 24 países, ¿no? Viendo cuál es la situación esto lo ha estado dirigiendo el doctor en psicología infantil Felipe Le Canelier, ¿no? Que nuestros niños, ¿no? Chilenos, dentro de este grupo tienen una de las peores saludes mentales del mundo. Esto antes de pandemia, ¿no? Yo me imagino los que van a salir post, ¿no? Pero ya hay estudios parciales en que uno ve los problemas que están teniendo los niños, ¿no? Esto de mirar siempre a unos enmascarados, de saber que el otro es más bien riesgo, ¿no? Porque no me puedo acercar, no puedo ver la cara entera de mis abuelos, de mi familia. O sea, no me voy a extender más porque mucho tiempo no tenemos, ¿no? Pero esto que la familia había pedido siempre, los niños, que los padres trabajaran menos para jugar, para estar con ellos, para salir, ¿no? Que fue el resultado de una gran encuesta que se hizo en Chile a 1.400.000 menores, ¿no? Dadas las circunstancias no se ha podido dar. Pero igual, miren la sabiduría de los niños, de estos niños que no les damos voz. Piden mejor educación, más reciclaje, basureros en las playas, en el caso de Chile, ¿no? Y que los padres trabajen menos. Pero trabajen menos, ¿no? Pero teniendo subsistencia y teniendo tiempo para ello, ¿no? Así que, bueno. Ahora, todo esto, ¿por qué sucede? Porque vivimos en tiempos y sociedades que son complejas, ¿no? Difíciles de analizar, de explicar, ¿no? Y extraer de todo esto, bueno, ¿dónde ponemos el foco nosotros como educadores? Porque cambios sociales se están dando con una dinámica tremenda, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, donde los problemas no son solamente locales, nos afecta a todos y la pandemia es el ejemplo mejor que podemos dar. Ningún problema social es producto de un factor que lo afecta, sino de muchos, y dentro de eso nosotros pretendemos una mejor y mayor democracia, pero tenemos unas contradicciones tremendas, ¿no? Y bueno, y también es verdad que las familias y Latinoamérica ha avanzado, si comparamos los últimos 50 años nomás, ¿no? En muchos aspectos, tenemos mejores condiciones de salud, ¿no? de educación, pero tenemos nuevos problemas. O sea, avanzamos, ¿no? En unas cosas y en otros estamos con problemas de estos tiempos. Problemas como la pobreza, las brechas que cada día se hacen más extensas, ¿no? El estrés tremendo que es un mal que afecta a todos y que todavía no vemos que hay muchas leyes o medidas para este estrés, ¿no? Poder abordarlo. Y esta pandemia lo que nos ha mostrado, y viendo otra de las páginas del diario de hoy día, ¿no? Que dice una cosa obvia: clases remotas.
se los dejo para pensar, alumnos de colegios particulares usan más computador y en el sector municipal predomina el celular. Partiendo que ya en el sector municipal, ¿no? Hay muchos niños que no se pueden todavía conectar, ¿no? Pero entre los que se conectan, y con todas las dificultades, bueno, hay unos que se conectan muy bien y en unos muy buenos computadores, y otros que se conectan muy mal y muy interrumpidamente. Por lo tanto, estas carencias se han hecho tremendas, estas distancias, ¿no? Y en todo eso, muchas veces encerrado uno en su situación, en su medio, con pérdidas de ejes valóricos, y el sentido de lo que implica ser humano y sus derechos, con una indiferencia, muchas veces estamos viéndoles, ¿no? Hay gente que no, simplemente no se quiere vacunar, ¿no? Y con eso no se logra este efecto rebaño, y bueno, ¿y qué me importa a mí si yo pienso así que la vacuna no sirve, ¿no? Entonces, pero no solamente de indiferencia al otro ser humano, al otro, como diría el gran Maturana, sino al tema ambiental, ¿no? El cuidado del medio que a gritos nos está diciendo esta tierra, esta Pachamama, ojo, cuídenme, cuídenme, ¿no? Porque aquí nos está quedando ya cada día menos naturaleza descontaminada, ¿no? Y ahí es la casa de ustedes. Entonces, no quiero quedarme con la mirada solamente negativa, también quiero ir a lo positivo. Ha habido unos cambios históricos, sociales, culturales maravillosos. Es la época de unos descubrimientos fantásticos, ¿no? Unos le llaman la era espacial, pero ¿cuánto conocemos de era espacial? Nuestros niños, y está metido en educación, ¿no? Esta mirada planetaria, ¿no? Que a ellos les encanta por lo demás y que muchas veces saben más que nosotros, ¿no? Pero es parte de las prácticas, los currículos, ¿no? Permanente. Otros le llaman la era de la información, de la tecnología, que es uno de los temas de este seminario. Pero ¿quiénes tienen acceso a ello y cómo? ¿No? Yo cuando iba a los museos en Estados Unidos y en otras partes, y veía no solamente a los museos, también a escuelas, que ya los niños usaban realidad virtual y se colocaban estos cascos maravillosos y si querían andar en la muralla china, andaban de verdad casi, y si querían ir a navegar al Nilo también lo hacían. Es decir, claro, y volvía yo a Chile y esto no existía todavía en Chile, ¿no? Y todavía existen algunos centros demostrativos como en el Palacio de la Moneda, ¿no? Pero no mucho más. Entonces, siguen las brechas de nosotros a su vez con los países desarrollados. Ahora, tenemos que tener claro que estamos en una época histórico de construcción del conocimiento que se le ha llamado posmodernidad, para no meterme en mayores profundidades. Que lo que se revisa justamente es lo que criticaba el gran Maturana, esta modernidad, esta supuesta visión universal que todos funcionamos iguales, que el concepto de niño es igual en todo el mundo, ¿no? Que la educación debe ser igual para todos en el sentido de su contenido, ¿no? Y nos cuesta reconocer la subjetividad, lo incierto, la incertidumbre que ha sido parte de esta pandemia, ¿no? Como que es lo lógico de las sociedades actuales y que tenemos que educar para la incertidumbre, y eso significa otras habilidades a veces muy distintas que esta cosa tan enclaustrada en que la educación a veces se ha encerrado, ¿ya? Por eso que tenemos que ir haciendo estos análisis. Y cuando digo que la educación se ha encerrado, algunas imágenes que por sí lo dicen todo, ¿no? Esta homogeneización que los sistemas nacionales han hecho, ciertos currículos nacionales, ciertos mapas de progreso, ciertos indicadores de desempeño. La educación inicial ha perdido gran parte de su riqueza, libertad, ¿no? Diversidad, y está en esto que vemos, ¿no? Que son imágenes de nuestra América Latina y de Chile también, porque ahí está en el fondo la gran Gabriela Mistral, que diría, esto no es lo que yo dije, ¿no? Y ahí las caritas de los niños lo dicen todo. Y lo peor es un rol pasivo de ellos, donde no está su iniciativa, ¿no? Donde la sobreescolarización, que es un gran tema en discusión en este momento en Chile por una ley que se está tramitando en el Congreso, ¿no? Llevamos, yo no sé cuántos años llevo escribiendo crónicas,
distintas columnas, cartas al director, documentos técnicos sobre la sobreescolarización, y recién ahora lo escuché ya por primera vez que un parlamentario muy importante está diciendo, ojo, ¿qué estamos haciendo con la sobreescolarización? ¿No? Esta niñita se durmió, puras actividades de lápiz y papel, muy aburridas, ¿no? Ahí muy sin sentido. Imagínense esto para hacer la línea diagonal, el modelo es la aguja de una inyección. Pero ¿dónde está eso que nos enseñaron? Que los niños hay que trabajar en función a sus intereses, su significado, ¿no? Lo que para ellos tiene sentido. Miren al extremo que se ha llevado ahí, que con bebés, con guaguas, para que conozcan otras texturas, tirarles ahí unos tallarines para que los coman fuera del momento de alimentación. O sea, ha perdido racionalidad todo esto. Y al otro lado, unos niños, ¿no?, que están en sala cuna, jardín maternal, diríamos en otros países, ya con el 2, y son unas guaguas, unos bebés, y el otro niño que está ya haciendo clase y no tiene más de allá 2 años y medio, 3. ¿Eso es la educación inicial? No, no es un sistema educativo homogeneizante lo que nos enseñaron nuestros grandes de antes y nuestros grandes de ahora, ¿no? Y los mensajes que nos llegan tampoco son muy positivos para los educadores, ¿no? Parece que se acabaron, no sé, ¿no? Van a hacer clases para humanizar a docentes, etcétera. Sí, y siempre en esto hay mucha gente y muchas instituciones que se aprovechan de esto, ¿no? Y hacen una serie de libros y materiales que es en esta misma imagen, todo hecho, todo dado, ¿no? Sin que el educador no haga lo que tiene que hacer, diagnosticar, diversificar. Entonces, se hace necesario replantearse las grandes preguntas que siempre tenemos que hacernos, ¿no? Pasando el tiempo. ¿Qué sociedad queremos en realidad? ¿Una sociedad del éxito, de la competencia? ¿Qué valores reafirmamos? La generosidad, el amor, la ética, la justicia. ¿Y qué disvalores hay instalado y que tenemos que tratar de desinstalar? ¿Qué concepto de niño o niña queremos favorecer? ¿No? Niños únicos, homogéneos, en el sentido de que todo su desarrollo pareciera que anda lineal y al mismo ritmo, que tienen los mismos ámbitos de cotidianidades, de cultura. Ahora en nuestro país recién se reconocieron los pueblos originarios y van a tener, y tienen derecho ahora entre los constituyentes, ¿no? Pero bueno, el tema es largo. ¿Cuáles son los fines? Y por tanto, ¿qué deberíamos hacer con esta compleja educación? Para esto ya tenemos los grandes de educación inicial de esta época, los grandes estudiosos, como Loris Malaguzzi, como Alfredo Hoyuelos y tantos otros, ¿no? Y que nos dicen una vez más que estamos como una educación postmoderna en épocas de complejidad, y que hay que mirar la educación con esta mirada compleja, que es un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico, ¿no? Entonces, la complejidad también admite que está lo enredado ahí, el caos, dicen en algunos casos, la ambigüedad y la incertidumbre, eso lo dice Edgar Morin, uno de los grandes teóricos. Entonces, la realidad, antes, no sé si antes, pero sí antes, pero esto es lo que está en la primera columna, que quizás no alcanzan a leerlo todo, pero bueno, después va a estar grabado esto. Muchos han funcionado entendiendo la educación inicial y toda la educación desde un paradigma de la simplicidad, ¿no? Donde el sujeto es como el niño, que es joven, es una entidad ahí que uno separa de la realidad y que uno puede capturar con todos los instrumentos que tiene, que hay un único punto de vista, ¿no? Que lo podemos captar con una objetividad que es incuestionable, y la realidad se reduce a algo con esquemas ordenadores. En cambio, todos los teóricos y prácticos de los paradigmas de la complejidad nos dice todo lo contrario que he tratado ya de ir diciéndoles, ¿no? Los niños no crecen en la nada, se crían en distintos ámbitos de cotidianidad, de comunidades, de culturas, de sentidos, de intereses, de cosmovisiones. Por lo tanto, no hay un punto único de la realidad y del conocimiento.
Y este pensamiento complejo es el que tenemos nosotros que tener para tratar de entender el ámbito donde se mueve la educación, ¿no? Y para eso, la educación en épocas de complejidad avanza de esto de que ciertos fundamentos y separados en estancos, ¿no? Son suficientes para entender el ser humano. No, el paradigma de la complejidad nos dice que es difícil llegar a generalizaciones por todo lo que estamos diciendo. Entonces, no se agota el conocimiento sobre las personas, ¿no? Con ciertos instrumentos, ¿no? Que supuestamente son capaces de medir, ¿no? Y el enfoque es mucho más holístico, y por eso que se estudian más bien todos los saberes se ponen para tratar de entender este complejo ser humano y su medio. Es holístico, dinámico. Nosotros estamos viendo como cada día el escenario se nos hace distinto y procesual. ¿Y qué pasa con la educación en eso? Bueno, en un enfoque de la complejidad, ¿no? Estos niños realmente se pretende que sean sujetos, personas, con todo lo que significa, o sea, de dónde surge la iniciativa, la diversidad de ellos, su complejidad, y que hay que tratar de reconocer y comprender. Entonces, las propuestas educativas se deben de construir contextualizadamente, con participación de las comunidades educativas. Y los objetivos deben surgir del diagnóstico que cada uno hace de sus comunidades, ¿no? Viéndolas también como un mundo complejo. Y por tanto, el remirar y remirar son procesos permanentes, porque la calidad no es algo estable, ni único, ni universal, ¿no? Y como también los objetivos y también las formas de evaluación. Y bueno, y en esa situación, por eso es que no se plantean modelos de calidad, sino los construyen las propuestas sus propios actores, seleccionando los factores que más intervienen. Y así se entiende la educación inicial como un subsistema complejo que es afectado por otros sistemas complejos mayores con sus diversos componentes interrelacionados, y no una unidad aislada donde uno vive en un mundo aislado. ¿Qué es, por tanto, que esto ya, como me va quedando poco tiempo, resumen ya, una pedagogía posmoderna, compleja, humanizadora, es que tenemos que repotenciar, ¿no?, cada vez más un concepto de los niños humanistas y reconocer que ellos conocen el mundo y se lo apropian de otra manera que el adulto. Porque hemos sido tan adultocéntricos que no hemos permitido verlos como son. En que la proactividad sea la iniciativa que surge de ellos, porque son seres humanos, curiosos. Nosotros tenemos ahí como, algunos tienen el concepto, ¿no?, de que si uno no le hace algo, el niño no se le ocurre nada. Bueno, es por eso que tenemos niños aburridos en este momento en las casas, ¿no? Porque quienes están en un régimen así, claro, no tienen esa iniciativa de que antes el niño con 4 cajitas y unos papelitos se le ocurrían 1000 cosas, ¿no? Entender que tienen muchos lenguajes, que la familia es siempre el núcleo esencial. Por eso que todos estos temas hay que tratarlos con ellos, ¿no? Los temas de adultos, las reuniones con la familia tienen que cambiar. ¿Y que cuál es el ámbito de exploración? Todos los contextos locales y planetarios, naturales y culturales, ¿cierto? Tienen que ser los ámbitos en que ellos se mueven, ¿no? Y trabajar esto siempre desde su ser infantil. Y por favor, los temas de lectura, escritura, ciencias, matemáticas, ¿no? En forma integrada, constructiva, interesada, desde los significados de los niños. No esta cosa parcializada todavía, llena de llenar cuadernos con palotes, con números, sin construcción de conceptos. Ya hay que avanzar en eso. Literatura sobre la educación inicial posmoderna hay mucho, y ahí hay algunos de los grandes temas, desde los bebés hasta para todos los niveles. Y los títulos lo dicen mucho. Entonces, ejemplos de eso, no voy a hablar de Lori Malaguzzi, pero tengo que decirlo. Es el Froebel de la época actual, ¿no? Pero no se trata, como mucha gente ha hecho, de ir a Reggio Emilia, gastarse un dineral, ver lo que hacen allá y copiarlo y traerlo igualito para acá.
porque los niños italianos de Reggio Emilia son unos, y nosotros, y nuestras comunidades y culturas, somos otros. Y en Italia hay muchos proyectos de educación postmoderna, y no es Reggio Emilia. Esto en Pistoia, Italia, que está también en la Toscana, ¿no? Y es una pedagogía del buen gusto. Y esta otra es en Trento, ¿no? Y es otro tipo de situación, siempre educación postmoderna, pero tomando otros elementos. Y si nos vamos a España, a Barcelona, ¿no? Ahí tenemos maravillosos ejemplos en escuelas municipales, receptivas, amables desde la entrada, dúctiles, flexibles, ¿no? Trabajando los 1000 temas que a los niños les interesa del siglo XXI, desarrollo sustentable, espacio, etc. Ahora, en nuestra América Latina también tenemos mucha experiencia, pero poco valorizadas, lo de siempre. Los niños, y las imágenes lo dicen, trabajan de cosas concretas que tienen sentido, y así es, el aprendizaje tiene que ser con los bebés, ¿no? Y con los niños. Los primeros hay que conocer los objetos, tocándolos, oliéndolos, gustándonos, ¿no? Y ahí vemos dos ejemplos de ello. Y hay ejemplos maravillosos, ¿no? Esto es una escuela, un jardín infantil en Buenos Aires, en barrios muy vulnerables, con niños huérfanos, donde me tocó ver una maravillosa experiencia de que ese niño que ustedes están viendo en el centro, que se llama Facundo, llegó con ese tablero que se llama de estos juegos de la momia. Bueno, y la maestra tenía otro tema que trabajar, y él estaba con su tablero, y todos los niños que miraban mucho porque él hablaba de la momia y todo, un niño huérfano, ¿eh? Y hablaba de la momia, y hablaba de tesoros, y hablaba de las palmeras. O sea, este niño tenía ya una serie de conocimientos. Y en torno a eso, ella hizo una maravillosa y ahí espontánea situación de hacer toda la reconstrucción del juego, de jugar, de hacer los personajes, de escribir, y ustedes lo ven, los nombres, ¿no? De los personajes, donde entonces lectura, escritura, ciencias sociales, matemáticas, por los espacios, todo integrado, desde los sentidos de un niño huérfano. También, por tanto, remirar nuestra cultura actual, ¿cierto? Fantástico todo lo que está pasando, los robots que somos capaces de llegar a otra parte, la tecnología que nos comunica, y ustedes van a ver esos temas, ¿no? Pero también les interesa tanto el pasado, de dónde venimos, la gran pregunta del ser humano, y por eso que todo lo que es prehistoria, la formación del hombre, de los dinosaurios, también está dentro de sus temas preferidos. Pero todo eso partiendo de quienes somos, de construcción de sentidos e identidades. Estos son niños chilotes, estos son niños, para los amigos extranjeros, no, mal palabra extranjero, un latinoamericano nunca debe ser extranjero en tierra latinoamericana. Para los amigos de los países latinoamericanos, ¿no? Este es un archipiélago, ¿no? Donde tiene una cultura maravillosa, ¿no? Y ahí justamente es una educadora con un proyecto que hicimos por allá, ¿no? Donde salían justamente a rescatar el patrimonio cultural de su entorno, ¿no? Y ahí están los niños dibujando y aprendiendo que esa iglesia no tiene un solo clavo, y es una tecnología maravillosa. Bueno, para ir ya terminando, hay que repensar el currículo, como decía el doctor Maguenzo. Aquí un ejemplo en Estados Unidos, un currículo de la amabilidad y del bienestar. Yo creo que eso es fundamental hoy día, ¿no? De lo que hay que hacer en la casa, lo que hay que hacer en el jardín infantil, ¿no? Más amable, más sabio, más compasivo, más afectuoso. Y estas cosas no quiero, y aquí hay amigos de todos estos países, porque los chilenos a veces dicen, pero estas cosas se pueden hacer o es utopía, ¿no? Bueno, en el currículo de 0 a 3 de México es un currículo postmoderno, oficial, nacional, y que sé que ahora lo van a cambiar. Qué espanto que lo vayan a cambiar. Tiene ejemplos maravillosos de respeto a las guaguas y cómo trabajar con ellas. Ahí tienen una frase postmoderna. Pensar al niño implica crear una zona de incertidumbre, donde la certeza generalizadora se suspende, porque cada niño es diferente, ¿no? Y es maravilloso cómo desarrolla,
y plantea en el fondo que no propone un programa porque cada educador y cada comunidad debe observar sus niños y a partir de ello hacer lo que corresponde, y eso dice, se plantea la planificación como un documento abierto y flexible, punto donde la incertidumbre que va a tener el niño a partir de una situación determinada no es considerada negativa. O sea, América Latina está tratando de avanzar a liberarse de estas amarras tremendas que el sistema ha hecho, pero que desgraciadamente no hay a veces las voluntades políticas, ¿no? y técnicas en algunos casos para ello. Un caso maravilloso es Uruguay, ¿no? Su marco curricular, se los recomiendo que lo vean, pero también han sacado unos indicadores de evaluación de calidad también de niños de 0 a 3. Y claro, es lo que en Chile está haciendo un poco la agencia de calidad, ¿no? con los instrumentos para medir calidad, pero miren lo que dice. No plantear que la tarea de mejoramiento de la calidad de la atención para los niños de 0 a 3 años termine con la creación de una herramienta de medición, por más versátil y actualizada que ésta sea. Sería más adecuado plantear que se trata de un punto de partida o mejor aún, que se trata de un paso que da continuidad a una tarea, que para el caso de Uruguay fue emprendida décadas atrás. O sea, esto no es la novedad del año. Siempre desde que se instaló la educación inicial en América Latina, se ha tratado de esas primeras viejas luchadoras fundadoras, le dieron esta idea de libertad al niño, de respeto tremendo, y a pesar que no tenían ni las neurociencias ni la psicología cognitiva, ¿no? Entonces hay que remirar esta educación, ver estos valores, tener estas instancias de reflexión, resignificar los valores, ofrecer puntos de referencia para el desarrollo humano. Hay que aprender a vivir en la incertidumbre y no desadaptarnos como nos ha sucedido, y mirar más complejo la acción pedagógica para hacer una sociedad educativa más humanizadora, innovante y más adaptada a estas épocas postmodernas. Termino entonces que tenemos que partir mirando a estos niños y niñas desde otros miradores, sacarnos un poco las telas de arañas quizás que a veces hemos tenido, para ver sus mayores posibilidades de desarrollo que las tienen, ¿no? Y que los contextos es cosa de mirar los alrededores y hay mil cosas. Yo encerrada, como casi todos, en mi casa y yo vivo en un pasaje a los pies del Cerro San Cristóbal, que es la que ustedes están viendo. Vieran cómo he aprendido de las aves de la ciudad en esta época, porque es lo que puedo ver caminar en una cuadra. Tengo fotos, he aprendido de sus cantos, etc. Es decir, eso nos ha faltado mucho, ¿no? Vivíamos en una época de prisas tremendas, de que no hay tiempo para ver los maravillosos aprendizajes que hay por todos lados. Y junto con eso, con esta maravillosa tecnología que nos permite ir a otros lados, ¿no? Permite que vean la Gioconda directamente en el Louvre o cualquier otra cosa, pero sin perder, ¿cierto?, este sentido de que los niños y niñas son unos seres maravillosos, integrales, y que deben aprender tanto de lo local, que está reflejado ahí por una cocina de leña, una escobita de ramas, como es en el sur de Chile, hasta el astronauta chileno que está ahí con los niños, ¿no? El único astronauta que no ha volado, pero tiene todo el curso, hizo todo el curso, que ya está medio retirado, pero que le enseñaba a los niños sobre cultura espacial desde hace años, no solamente desde ahora. Así es que, queridos y queridas educadores, educadoras, público que nos está viendo, tenemos nosotros como educadores que tratar, ¿no?, de no solamente trabajar con nuestros niños repensando todo esto, sino tenemos que sernos movilizadores en este minuto de nuestras sociedades, para llevarlas a pensar todo esto en las reuniones, en los temas que desarrollemos. Hay que hacer cartas al director, hay que escribir, hay que hablar con los constituyentes, ¿no? Hay que hablar con los tomadores de decisión, ¿ya? Si no aprovechamos ahora esta instancia que tanto en Chile estamos teniendo, pero también los demás países que tienen que repensar su educación, ¿ya? Tenemos todo, vamos a perder quizás la oportunidad que la vida, quien sea las creencias, para mí Dios, ¿no?, la voluntad divina nos ha puesto para
mirarnos un poco nuestras fallas, pero también mostrar el camino, ¿no? que vamos, que se puede hacer mejor, ¿no? Y que no podemos entregar este mundo a las nuevas generaciones como estábamos conduciéndolo. Así es que yo deseándoles lo mejor, agradeciéndoles su atención y rogándoles que ojalá esto les sirva y puedan, primero para su reflexión, su familia, pero para las comunidades educativas con que ustedes trabajan, tanto las inmediatas como también el resto de las comunidades. Somos ciudadanos y debemos nosotros, ¿cierto?, también que compartir toda esta reflexión con las sociedades de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por tus maravillosas palabras. Te cuento que en el chat dijeron cosas, pero muy lindas, te agradecen, te refuerzan todas las cosas que tú nos has mostrado hoy día, desde muchos lugares del mundo y también desde muchos lugares de Chile. Hay gente de Chiloé que estaba muy agradecida por las fotos que estabas mostrando, Bueno. de Ovalle, de muchos lugares, así que todos los agradecimientos y el reconocimiento hacia ti, Victoria. Por el momento no hubo preguntas, solo resaltar algo que yo lo veo como muy importante, que es remirar y reconstruir la pedagogía en educación inicial. Creo que es algo que lo tenemos pendiente y que tenemos que hacerlo todos los educadores. Así y el que, gran desafío para las escuelas formadoras, ¿no?, de educadores de párvulos, como es la tuya, las de todo el país, ¿no? así es, en eso estamos repensando y reconstruyendo lo más que podamos para formar los educadores que necesitamos. Así que muchísimas gracias, Victoria, por tu participación. Y ahora los voy a invitar a responder una encuesta, ¿ya?, de la actividad que acaba de finalizar. Esta encuesta valida la participación activa que ustedes tienen y va a permitir la emisión del certificado del Congreso. Así que, por favor, todos a responder la encuesta y vamos a darnos unos 10 minutos de pausa para continuar con nuestra próxima actividad. Muchas gracias.